Me llamo Ignacio Herrera y tengo 70 años. Toda mi vida creí que si trabajabas duro y criabas bien a tus hijos, te ganarías una vejez tranquila. Estaba equivocado. La semana pasada mi hijo Alejandro me llevó a un bar de lujo. Cuando se alejó para atender una llamada, el joven camarero se acercó, con los ojos muy abiertos por el miedo. Me dijo que mi hijo no estaba en ninguna llamada. Me dijo dónde estaba realmente Alejandro y con quién se estaba reuniendo. 5 minutos después, yo estaba saliendo por la ventana de un baño, con mis viejos huesos gritando en protesta. Lo que vi en ese callejón oscuro me rompió el corazón, y luego me llenó de una determinación fría y dura. Antes de contarles lo que sucedió después, por favor díganme en los comentarios desde dónde escuchan mi historia, y presionen el botón de me gusta y suscribirse si creen que la dignidad de una persona vale la pena luchar por ella, sin importar su edad. Mi visita comenzó 2 días antes, cuando entré por primera vez en la cocina de mis hijos. Era el lugar más limpio que había visto en mi vida, y no lo digo en el buen sentido. Era estéril. Todo era de un blanco absoluto o de un gris frío, desde las encimeras de mármol que parecían no haber visto nunca una migaja, hasta el silencioso refrigerador de acero inoxidable que se erguía como una lápida. No había ni una sola foto familiar en su superficie, ni un solo imán colorido de unas vacaciones. Se sentía más como una sala de exhibición en una revista que como un lugar donde la gente realmente vivía, donde cocinaban comidas que olían a hogar. Me senté en un taburete alto e incómodo, sintiendo que mis viejas botas de trabajo eran una mancha en el piso pulido. Mi nuera, Valeria, estaba acomodando una ensalada en un plato. Parecía una pieza de arte moderno. Unas pocas hojas verdes, unas rebanadas de aguacate, una pizca de algún tipo de semillas. Ella no se preparaba para comerla. Estaba tomándole fotos con su teléfono, girando el plato de un lado a otro para captar la luz perfecta. «Tienes que capturar la autenticidad del momento», le dijo al aire, con los ojos pegados a la pantalla. La gente en línea anhela lo que es real. Me pregunté qué tenía de real una ensalada de $20 que nadie iba a comer. Bajé la mirada hacia mis propias manos, a los callos y cicatrices de 50 años trabajando con madera y acero. Eso era real. Alejandro entró entonces sosteniendo 2 copas de vino. Dejó una frente a mí. «Prueba esto, papá. Es un tinto reservado», dijo. «No es como esa cosa barata que sueles beber». Empujé suavemente la copa lejos de mí. A mi esposa Elena nunca le gustó el alcohol en la casa después de los problemas de su padre. Alejandro lo sabía. Tal vez lo olvidó. O tal vez simplemente ya no le importaba. «Entonces, papá, cuéntale a Valeria una de tus viejas historias», dijo Alejandro tratando de llenar el silencio muerto. «Cuéntale sobre cómo construiste el taller de carpintería tú mismo desde los cimientos». Empecé a contar la historia real, sobre los primeros días, sobre tener que recuperar madera desechada de las obras de construcción, porque no podíamos permitirnos comprar nueva. Le conté sobre la noche en que una tormenta casi arrancó el techo, y cómo Elena y yo nos quedamos despiertos toda la noche con cubos y lonas luchando para salvarlo. Estos eran mis recuerdos, los cimientos de nuestra familia. Y luego mi viejo amigo don Ricardo. Él me prestó $500 con nada más que un apretón de manos. Alejandro interrumpió inmediatamente con una pequeña risa forzada. Lo que papá quiere decir es que presentó un plan de negocio sólido y aseguró la financiación inicial de un inversionista ángel que creía en su visión. Se volvió hacia Valeria y le guiñó un ojo. Mi papá puede ser un poco demasiado humilde a veces. Me quedé en silencio. Él no solo estaba reformulando mis palabras, estaba reescribiendo mi pasado. Estaba borrando la pobreza, la lucha, la bondad de los amigos y convirtiendo mi vida en algo limpio y brillante para su nuevo mundo. Solo me alegra que finalmente hayas vendido el lugar. Continuó Alejandro cambiando de tema. Era una carga. Ahora finalmente puedes relajarte y disfrutar de tu jubilación. Una carga. Llamó al legado de mi esposa,
al lugar que guardaba 40 años de nuestro sudor y risas, una carga. Sentí una opresión en el pecho. Miré a mi hijo tratando de ver al niño pequeño que solía correr por ese taller, con el cabello cubierto de aserrín. Pero se había ido. En su lugar había un extraño que hablaba un idioma de dinero y apariencias que yo no entendía. Después de la cena, después de que Valeria subiera a hacer lo que ella llamaba su meditación nocturna, Alejandro colocó una gruesa pila de papeles sobre la mesa frente a mí. El olor penetrante a papel nuevo y tinta de impresora llenó el aire. ¿Qué es esto?, pregunté. Solo algunos documentos de inversión, papá, dijo con una voz un poco demasiado suave. Hablé con mi asesor financiero. Tienen una cartera fantástica para jubilados. 0 riesgo, retornos constantes. Asegurará que estés listo para toda la vida sin nada de qué preocuparte. Sacó un bolígrafo de aspecto costoso y pasó la pila hasta la última página, golpeando con un dedo sobre una línea en blanco junto a mi nombre impreso. Solo necesitas firmar aquí mismo. Yo me encargaré del resto. Miré los documentos. Debía haber 30 páginas fácil, llenas de letra pequeña y términos legales que nunca había visto antes. Déjame leerlo primero, dije, alcanzando la pila. Un destello de molestia cruzó el rostro de Alejandro. Su sonrisa se desvaneció. Papá, no necesitas hacer eso. Son cosas complicadas. Ya lo leí todo. Es bueno para ti, te lo prometo. Hijo, dije, y mi voz era baja y firme. No he firmado una sola cosa sin leerla primero en 70 años. No voy a empezar ahora. Un nuevo tipo de silencio llenó la habitación. Ya no era solo incómodo, era pesado. Podía sentir su impaciencia, su frustración emanando de él en oleadas. Estaba ocultando algo. Un hombre honesto nunca tiene prisa. Soltó un largo suspiro frustrado. Está bien, dijo poniéndose de pie. Pero no tardes mucho. Las buenas oportunidades no esperan para siempre. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome solo con los papeles y una fría sensación de temor que apenas comenzaba a echar raíces en mi estómago. Para compensar la tensión, o eso afirmó, Alejandro me llevó a un bar elegante calle abajo. No era un bar de verdad, no como los que yo conocía donde el aserrín cubría el piso y el camarero sabía tu nombre. Este lugar era oscuro y elegante, con música suave que sonaba como un latido lento. El aire olía a perfume caro y a whisky que costaba más por copa de lo que yo solía ganar en un día. Había gente joven por todas partes, todos vestidos con ropa elegante, sus rostros iluminados por el brillo azul de sus teléfonos. No se reían a carcajadas. Murmuraban sus conversaciones sonando como secretos sobre precios de acciones y viajes de fin de semana que yo nunca podría imaginar. Me sentí como un fantasma de otra época, una fotografía en blanco y negro en un mundo de deslumbrante color digital. Observé a un joven, no mayor de lo que era Alejandro cuando se fue a la universidad, presumir un reloj en su muñeca. Ese reloj probablemente costaba más que el pago inicial de mi primera casa, la casa donde crié al hombre que ahora estaba sentado incómodamente a mi lado. Alejandro me pidió un jugo de arándanos elegante con una ramita de algo verde en él. No preguntó qué quería, simplemente lo asumió. Seguía mirando su teléfono, sus pulgares deslizándose nerviosamente por la pantalla. No estaba aquí conmigo, no realmente. Su mente estaba a 1000 millas de distancia. Después de unos 5 minutos de este silencio tenso, su teléfono vibró. Lo miró con una sensación de alivio que era casi insultante. «Ah, caray», dijo poniéndose de pie. «Es trabajo. Un gran cliente del extranjero. Tengo que tomar esto. Es importante». No esperó mi respuesta. Simplemente apretó mi hombro con una mano que se sentía desconectada y se apresuró hacia la puerta. «Ya vuelvo», gritó sobre su hombro. Pero yo sabía que no lo haría. Me quedé solo en la barra pulida. Un hombre de 70 años con una camisa de franela rodeado de un mundo al que no pertenecía, abandonado por mi propio hijo. El jugo elegante sabía amargo en mi boca. Me senté allí durante mucho tiempo viendo derretirse el hielo en mi vaso.
El bajo zumbido de la música y el murmullo de las conversaciones se desvanecieron en un zumbido sordo. Sentí una presencia a mi lado y me volví para ver al camarero. Era un hombre joven, tal vez de 25 años, con ojos rápidos e inteligentes. Estaba limpiando la barra con un paño limpio, pero no estaba mirando la barra, me estaba mirando a mí. Me había estado mirando desde que me senté. «Disculpe, señor», dijo, con voz tranquila y respetuosa. «No quiero molestarlo, pero...» «¿Es usted el señor Herrera? ¿Ignacio Herrera?» Me quedé desconcertado. Nadie en esta parte de la ciudad sabía mi nombre. Yo era solo el viejo padre de Alejandro, una reliquia de un pasado que él estaba tratando de enterrar. «Lo soy», dije con voz cautelosa. «¿Cómo me conoces?» El joven dejó su paño, se inclinó un poco más cerca, y la sonrisa profesional ensayada que daba a los otros clientes se desvaneció. Fue reemplazada por algo genuino, algo real. «Me llamo Mateo», dijo. Mi madre es Carmen. Ella solía trabajar en la lavandería de la calle 8 hace años. Usted y su esposa, la señora Elena Herrera, solían venir todos los sábados. El nombre de mi esposa, pronunciado en este lugar frío y desconocido, fue como un calor repentino extendiéndose por mi pecho. Elena. Habían pasado 2 años desde que la perdí, pero a veces el dolor seguía siendo tan agudo como un vidrio roto. Recordé a Carmen, una mujer tranquila que trabajaba más duro que nadie que hubiera conocido. «Recuerdo a tu madre», dije con voz suavizada. «Una buena mujer. ¿Cómo está ella?» Mateo sonrió una sonrisa real esta vez. Le llegó a los ojos. «Ella está bien, está jubilada ahora. Todavía habla de la señora Elena todo el tiempo». Hizo una pausa y su expresión se volvió más seria. Yo era solo un niño, pero recuerdo un invierno. Me dio un caso grave de neumonía. Mi mamá no podía pagar la medicina y estaba aterrorizada de perder su trabajo si se tomaba un tiempo libre. Su esposa se enteró de alguna manera. Apareció en nuestro apartamento una tarde con una bolsa llena de comestibles y la medicina de la farmacia. Le dijo a mi mamá que no se preocupara por el trabajo durante una semana. Ella simplemente ayudó. Nunca pidió nada a cambio. Nunca se lo dijo a nadie. Miró hacia la barra y luego de vuelta a mí. Mi madre nunca olvidó eso. Yo nunca olvidé eso. La señora Elena. Ella era una de las buenas. Escucharlo hablar de Elena con tanta reverencia, tanta gratitud. Fue como un trago de agua fresca después de una larga caminata en el desierto. Me recordó el mundo que Alejandro había dejado atrás. Un mundo donde la bondad no era una transacción, donde la gente se cuidaba mutuamente. Era el mundo en el que Elena y yo habíamos construido nuestras vidas. Por primera vez en todo el día, no me sentí como un fantasma. Me sentí como Ignacio Herrera de nuevo. Me sentí como el esposo de Elena. Todavía estaba perdido en la calidez de ese recuerdo, cuando la actitud de Mateo cambió. La luz amistosa en sus ojos se desvaneció, reemplazada por un enfoque agudo y urgente. Miró rápidamente por encima de su hombro como si buscara espías. La manera casual en que había estado puliendo un vaso se volvió tensa. Sus movimientos de repente cortantes y deliberados. Dejó el vaso con un suave clic que sonó como un disparo en el espacio tranquilo que se había formado a nuestro alrededor. Luego, hizo algo que me sobresaltó. Se estiró sobre la barra y agarró mi antebrazo. Su agarre no era fuerte, pero era firme, exigiendo toda mi atención. «Escúcheme, señor Herrera», susurró con voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo sobre la música. Tiene que escuchar con atención. Todo lo que pude hacer fue asentir, mi corazón comenzando a latir un poco más rápido. ¿Su hijo? ¿Alejandro? Él no está en una llamada de negocios. Mateo dijo sus palabras, saliendo atropelladamente. No está hablando con ningún cliente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, confusas. Empecé a preguntar qué quería decir, pero él apretó mi brazo silenciándome. Está en el callejón, afuera atrás.
continuó Mateo, sus ojos dirigiéndose hacia una puerta marcada como solo personal. Está con un hombre de traje, un hombre que parece que rompe cosas para ganarse la vida. Los he visto antes. Esta es la tercera vez este mes. Mi mente luchaba por ponerse al día. Un callejón, un hombre de traje, no tenía sentido. Pero entonces Mateo me dio el golpe final. No están hablando de inversiones, señor Herrera. Los escuché la semana pasada. Hablaban fuerte. Están hablando de su casa, de vender su casa. ¿Y su hijo? Sonaba asustado. El mundo se inclinó sobre su eje. El calor del recuerdo de Elena se evaporó, reemplazado por un escalofrío que fue directo a mis huesos. Los papeles. La prisa por hacerme firmar. La frustración de Alejandro cuando dije que quería leerlo. Todo chocó en mi mente, formando una sola imagen fea. Mi hijo no estaba tratando de ayudarme, estaba tratando de quitarme lo mío. El bajo zumbido del bar se desvaneció hasta que todo lo que pude escuchar fue el latido frenético de mi propio corazón. Miré a Mateo y él vio la comprensión en mis ojos. Le dio a mi brazo un último apretón firme, y luego me soltó, recogiendo su paño y alejándose, como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Todo había cambiado. Mi mente era un torbellino, pero mi cuerpo sabía exactamente qué hacer. No podía volver allá afuera. Alejandro vería la verdad en mi cara, la traición que se sentía como una herida física. Me puse de pie, dejando el jugo intacto en la barra, y caminé hacia los baños con un paso firme que no sentía. No tropecé, no miré atrás. Adentro, la habitación era pequeña y afortunadamente vacía. Había un cubículo, un lavabo y una pequeña ventana de vidrio esmerilado en lo alto de la pared trasera. Era el tipo de ventana pensada para ventilación, no para escapar. Pero esta noche era mi única salida. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mi mente estaba extrañamente calmada. El viejo que entró en este bar se había ido. Un hombre diferente estaba aquí ahora, un hombre impulsado por una ira fría y ardiente. Arrastré el pesado bote de basura debajo de la ventana. Olía agrio, pero no me importó. Me subí a él, mis rodillas gritando en protesta. El pestillo estaba rígido por el óxido y la pintura. Por un momento pensé que no podría abrirlo. Puse todo mi peso en ello, mis nudillos raspando contra el marco. Se dio con un chirrido doloroso. El aire frío de la noche golpeó mi cara. Me impulsé hacia arriba, mis músculos tensándose. Cada gemido de mis articulaciones era una protesta, pero el fuego en mis entrañas era más fuerte que el dolor. Por un momento estuve atascado mitad adentro y mitad afuera, una vista ridícula para cualquiera que mirara. Luego empujé y caí afuera, aterrizando duro en el pavimento húmedo del callejón. Me quedé allí por un segundo, el impacto sacudiendo mis huesos antes de ponerme de pie. Tenía que saber. Tenía que verlo con mis propios ojos. A la mañana siguiente fui el primero en despertar, pero no salí de la cama. Cuando Alejandro llamó a mi puerta esperé un largo momento antes de responder, y cuando lo hice que mi voz sonara débil, delgada. «No me siento tan bien, hijo», dije, forzando una tos. «Creo que solo descansaré hoy. Mis viejos huesos me dicen que baje la velocidad». A través de la puerta lo escuché hacer una pausa. Casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza. Luego su voz regresó con una capa de falsa preocupación que era tan delgada como pintura vieja. «Oh, claro, papá. Tú solo quédate en cama. Valeria y yo te llevaremos el desayuno». No quería su desayuno, no quería su preocupación. Lo que quería era que salieran de la casa para poder pensar. Una hora después, Valeria entró con una bandeja. Tenía un pequeño tazón de avena y un vaso de jugo de naranja. «Estamos tan preocupados por ti, Ignacio», dijo, su voz goteando dulzura artificial. «Es importante escuchar a tu cuerpo a tu edad». A mi edad. Las palabras estaban destinadas a sonar cariñosas, pero ahora las escuchaba como lo que eran: un despido. Eran una forma de decir que yo era frágil, poco confiable, tal vez incluso un poco senil.
Jugué mi papel. Tomé unos pequeños bocados de la avena y le dije que estaba deliciosa, aunque sabía a pegamento para papel tapiz. Alejandro llegó a la puerta ya vestido con un traje que probablemente costaba $1000. «Solo tómatelo con calma hoy, papá», dijo. «No te preocupes por nada, especialmente no por esos papeles complicados. Te dije que yo me encargaría de todo». Sonrió, pero sus ojos eran agudos, analíticos. Me estaba observando, midiendo mi reacción. Cada palabra que hablaba ahora tenía un doble significado. Tómatelo con calma significaba no sospeches. No te preocupes significaba no pienses demasiado. Y yo me encargaré de todo era una amenaza. Solo asentí lentamente mirando hacia mi tazón. «Gracias, hijo», murmuré. «Tengo suerte de tenerte cuidándome». La mentira se sintió como veneno en mi lengua, pero me la tragué. Tenía que hacerlo. Era la única manera de averiguar qué tan profunda era esta traición. Tan pronto como escuché la puerta principal cerrarse, mi actuación terminó. Ya no era un anciano cansado. Era un cazador, y mi presa acababa de salir de la casa. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Solo había una persona en la que podía confiar. Encontré mi vieja tableta, la que Alejandro me había regalado para Navidad hace 2 años, diciéndome que me ayudaría a mantenerme conectado. Apenas la había usado, pero sabía cómo hacer una llamada. Encontré su número en mis contactos y presioné el botón. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara. Su voz era justo como la recordaba, fuerte, aguda y sin espacio para tonterías. «Habla Beatriz Vargas». «Beatriz», dije, mi propia voz sonando ronca. «Soy Ignacio, Ignacio Herrera». Hubo una breve pausa en el otro extremo, y luego su tono se calentó al instante. «Ignacio. Dios mío. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo te mantienes, viejo amigo? No habíamos hablado desde el funeral de Elena. Beatriz y mi esposa habían sido amigas durante décadas, desde que ambas eran mujeres jóvenes luchando por proyectos comunitarios en nuestro vecindario. Beatriz se había convertido en abogada, una feroz, pero nunca olvidó de dónde venía. «Estoy aguantando, Beatriz, pero necesito tu ayuda», dije, yendo directo al grano. «Es sobre Alejandro». La calidez en su voz fue reemplazada por un enfoque profesional. «¿Qué ha hecho?» Respiré hondo. «Quiere que firme unos papeles. Los llama papeles de inversión. Dice que son para asegurar mi jubilación». Miré la gruesa pila de documentos en la mesita de noche. Se sentía como una serpiente enroscada y esperando. Pero él tenía prisa, Beatriz, una verdadera prisa. Y algo simplemente no se siente bien al respecto. No le conté sobre el bar o el callejón o Mateo. Todavía no. Necesitaba hechos primero. Beatriz guardó silencio por un momento procesando. Ella me conocía. Sabía que yo no era un hombre que entrara en pánico por nada. «Bien, Ignacio», dijo con su voz totalmente profesional ahora. «No firmes ni una sola cosa. ¿Me escuchas? Ni siquiera tu nombre en una servilleta. ¿Puedes hacerme llegar esos papeles?» «¿Cómo?», pregunté. «No puedo exactamente salir de aquí y enviarlos por correo». «¿Ese hijo tuyo todavía te tiene usando esa tableta que te dije que consiguieras?», preguntó. «Sí», respondí. «Bien. La cámara de esa cosa es mejor de lo que piensas. Voy a enviarte por mensaje de texto mi dirección de correo electrónico privado. Quiero que tomes una foto clara de cada página de ese documento». «¿Cada página, Ignacio?» «Asegúrate de que las esquinas estén planas y la iluminación sea buena. Luego, envíamelas por correo electrónico». «¿Puedes hacer eso?». Sonaba complicado, pero la determinación en su voz me dio fuerza. Esto era algo que podía hacer. Una acción concreta. «Puedo hacer eso», dije. «Buen hombre», respondió ella. «Envíamelos tan pronto como puedas. Despejaré mi agenda. Ignacio, ten cuidado. Si tu instinto te dice que algo anda mal, escúchalo. Tu instinto ha tenido razón durante 70 años». Colgamos y un momento después, apareció un mensaje con su dirección de correo electrónico en mi pantalla.
Tomé la pila de papeles y con manos que estaban sorprendentemente firmes, comencé mi trabajo. Una por una, puse cada página plana sobre la colcha, usando la lámpara de la mesita de noche para iluminar, y tomé una foto. Todo el tiempo me sentí como un espía en la casa de mi propio hijo, y el pensamiento fue una píldora amarga de tragar. Pero seguí adelante. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de proteger el hogar que Elena y yo habíamos construido, el legado que se suponía debíamos dejar atrás. Después de enviar la última foto, el silencio de la casa se derrumbó sobre mí. Era un tipo diferente de silencio ahora. Antes había sido incómodo. Ahora estaba pesado con secretos. Esperar a que Beatriz llamara fue la parte más difícil. No podía simplemente sentarme en esa habitación de invitados mirando las paredes. Tenía que moverme. Bajé a la cocina a buscar un vaso de agua, mis pies en calcetines silenciosos sobre el piso frío y pulido. Abrí un cajón buscando un vaso simple, no una de las frágiles copas de vino que usaban. Era un cajón de basura, del tipo que tiene toda casa. Pero el de ellos estaba ordenado, organizado, lleno de baterías, bandas elásticas, menús de comida para llevar. Y debajo de todo, una pila de sobres sostenidos por una gruesa banda elástica. Mi mano vaciló solo por un segundo antes de levantarlos. No eran correo basura, eran de compañías de tarjetas de crédito, de un concesionario de automóviles, de un grupo de préstamos privados del que nunca había oído hablar. Deslicé con cuidado el de arriba hacia afuera. Las palabras estaban impresas en tinta roja cruda. Aviso final. Mi sangre se heló. Deslicé otro hacia afuera, vencido. Otro. Pago inmediato requerido. Era una pila de vergüenza, un testamento de una vida vivida con dinero prestado y tiempo prestado. Esta casa perfecta no era un hogar, era un escenario. Y la utilería era toda falsa. Volví a poner las cartas exactamente como las había encontrado y cerré el cajón. Mis ojos escanearon la sala de estar, pero ahora la veía diferente. Vi la pintura grande y colorida en la pared. Desde la distancia parecía impresionante. Pero al acercarme vi que no era una pintura en absoluto. Era una impresión, del tipo que compras en línea estirada sobre un marco para parecer la cosa real. No había textura, no había vida en ella. Caminé hacia la estantería donde Valeria mantenía uno de sus bolsos de aspecto costoso en exhibición como una obra de arte. Lo levanté. Toda mi vida trabajé con mis manos. Conozco el tacto de los materiales de calidad. Conozco el peso y el olor del cuero real. Esto no lo era. Se sentía delgado, plástico y sin vida. Era una imitación barata, una mentira diseñada para impresionar a personas que no sabían nada mejor. Vi el reloj elegante de Alejandro sobre su escritorio en el pequeño rincón de la oficina. Lo levanté. Era ligero, demasiado ligero. Se sentía hueco como un juguete. Todo, desde el arte en las paredes hasta el reloj en su muñeca, era una ilusión cuidadosamente construida. Mi hijo no estaba solo en un pequeño problema. Se estaba ahogando. Él y su esposa vivían en un castillo de naipes y estaban a punto de derribar mi propia casa, la única cosa real que nos quedaba, con ellos. Justo entonces, mi tableta vibró en la encimera de la cocina. Era Beatriz. Mi corazón saltó a mi garganta. El tiempo de espera había terminado. El momento de las respuestas había llegado. Levanté la tableta en el primer zumbido. Mi propio reflejo me devolvió la mirada desde la pantalla oscura. Un anciano cansado con miedo en los ojos. Deslicé la pantalla y la puse en mi oreja. Beatriz. Ignacio, dijo ella. Su voz era plana. Toda la calidez de nuestra llamada anterior había desaparecido. Había sido reemplazada por algo duro y frío como el acero. He leído cada página, Ignacio. Lo he leído 2 veces. Contuve la respiración. Podía escuchar el crujido de papeles en su extremo. Tu hijo es un mentiroso, dijo. Y no había bondad en sus palabras, solo una honestidad brutal y escalofriante. Estos no son documentos de inversión. No hay cartera para jubilados.
No hay fondo para asegurar tu futuro. Es todo una mentira, Ignacio. Una fabricación completa y total. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Tuve que agarrarme del borde de la encimera de la cocina para estabilizarme. ¿Qué? ¿Qué es entonces? Tartamudeé. Es una cesión de derechos. Ignacio, dijo, y pronunció las palabras lentamente, con precisión, como un juez dictando una sentencia de muerte. ¿Sabes lo que es eso? No, susurré. Significa que estás cediendo tu propiedad. Le estás dando tu casa, la casa en la que tú y Elena vertieron sus vidas, a Alejandro. Voluntariamente. Por la suma de $1. Está enterrado en la página 17, en un párrafo tan lleno de jerga legal, que está diseñado para hacer que tus ojos se pongan vidriosos. Es un truco, Ignacio. Una trampa. El truco más viejo y cruel del libro. No podía hablar. Mi garganta estaba apretada. Mis pulmones se sentían vacíos. Mi casa, el jardín de Elena, el columpio del porche donde nos sentábamos en las noches de verano, las paredes que habían sostenido todas nuestras risas y todas nuestras lágrimas. Él estaba tratando de robarlo todo. Una vez que firmes esto, Ignacio, se acabó. La voz de Beatriz cortó la niebla en mi cabeza. Es legalmente vinculante. Le estarías dando todo voluntariamente. No tendrías hogar, ni activos, nada. Podría ponerte en la calle al día siguiente, y no habría nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Él no está tratando de asegurar tu futuro, Ignacio. Él está tratando de robarlo para pagar el suyo. Me hundí en uno de los taburetes fríos y duros de la cocina. La hermosa y estéril habitación parecía girar a mi alrededor. Pensé en Alejandro como un niño pequeño llorando en mis brazos después de caerse de su bicicleta. Pensé en el orgullo que sentí en su graduación universitaria. Pensé en todos los sacrificios que Elena y yo habíamos hecho por él. Todo el amor que habíamos vertido en él. Y así era como nos estaba pagando. Esta era su gratitud. El impacto fue tan profundo que pasó de la tristeza, pasó de la angustia. Se instaló profundamente en mis huesos como una quietud fría y pesada, el tipo de quietud que viene antes de un huracán. Beatriz seguía hablando, contándome sobre opciones legales, sobre lo que podíamos hacer a continuación, pero yo ya no estaba escuchando realmente. Estaba mirando mi reflejo en la pantalla negra de la tableta. El miedo había desaparecido de los ojos del anciano. Había sido reemplazado por algo más, algo duro, algo implacable. La tormenta había llegado. Cuando regresaron a casa esa noche, comenzó la guerra psicológica. No comenzó con una batalla ruidosa, sino con pequeños ataques insidiosos y silenciosos, diseñados para hacerme dudar de mi propia mente. Estaba sentado en la sala de estar leyendo un libro cuando Alejandro entró. «Oye, papá, solo quería que supieras que puse tus llaves en el tazón de cerámica junto a la puerta», dijo con tono casual. «De esa manera siempre sabrás dónde están. No quiero que las pierdas». No las había perdido. Habían estado en la pequeña mesa justo al lado de mi sillón donde siempre las ponía. Él las había movido. Era una cosa pequeña, un cambio minúsculo en mi entorno, pero era un mensaje. Yo tengo el control aquí. Tú no. Al día siguiente escaló. En el desayuno mencioné que necesitaba llamar a mi viejo vecino don Manuel para ver cómo estaba su esposa. Valeria miró a Alejandro con una expresión de profunda y exagerada preocupación. «Ignacio, cariño», dijo con su voz goteando lástima. «¿No recuerdas que Alejandro te lo dijo ayer?» La esposa de don Manuel falleció hace 6 meses. Estábamos tan preocupados por cómo tomarías la noticia. Los miré fijamente. Había hablado con don Manuel la semana pasada. Su esposa Marta estaba bien. Acababa de ganar el 2º lugar en la competencia local de repostería. Pero ambos me miraron con tal simpatía convincente, tal tristeza gentil, que por una fracción de segundo, una terrible y vertiginosa ola de duda me invadió. ¿Imaginé la llamada telefónica? ¿Mi mente me estaba jugando trucos? Vi un destello de triunfo en los ojos de Alejandro antes de que lo enmascarara con un suspiro.
Está bien, papá, dijo palmeando mi mano. La memoria se vuelve engañosa. Estamos aquí para ti. Estaban tratando de construir una jaula alrededor de mi mente, y los barrotes estaban hechos de mi propia duda. Empezaron a esconder cosas. Mis anteojos de lectura desaparecían de la mesita de noche y reaparecían dentro del refrigerador. Mi billetera faltaba en el bolsillo de mi chaqueta solo para que Valeria la encontrara en el azucarero. Cada vez intercambiaban miradas de preocupación y me trataban como a un niño en el que no se podía confiar. El ataque más vicioso, sin embargo, provino del teléfono de Valeria. Esa noche, la vi escribiendo furiosamente con una pequeña sonrisa triste en su rostro. Unas horas más tarde, mi tableta vibró con una notificación. Un amigo de mi antiguo vecindario había compartido una publicación de la página pública de Valeria. Había una foto mía tomada esa mañana cuando no estaba mirando. Estaba sentado junto a la ventana y la luz me atrapaba de una manera que me hacía parecer cansado, perdido. El texto debajo era una obra maestra de crueldad pasiva-agresiva. Es uno de los viajes más difíciles que una familia puede emprender, escribió. Cuidar a un padre que se desvanece lentamente. Algunos días son más claros que otros. Atesoramos cada momento de lucidez, cada recuerdo al que todavía puede aferrarse. Es desgarrador ver al hombre que alguna vez fue tan fuerte confundirse con las cosas más simples, pero lo enfrentamos con amor y paciencia. Muy agradecida por mi increíble esposo por ser una roca durante este momento difícil. Terminó con una cadena de hashtags. Cuidado de ancianos, hashtag viaje familiar, hashtag demencia, conciencia, hashtag amo a mi suegro, hashtag manteniéndose fuerte. Ella estaba pintando una narrativa pública. Le estaba diciendo al mundo que Ignacio Herrera estaba perdiendo la cabeza. Estaba creando una historia que haría que cualquiera, incluso un juez, cuestionara mi competencia. Cualquier protesta que hiciera solo parecería un síntoma de la misma confusión que ella estaba describiendo. Leí la publicación y una rabia tan pura y tan fría me llenó que quemó cualquier tristeza restante. No solo estaban tratando de robar mi casa, estaban tratando de robar mi identidad. Estaban tratando de borrarme, de convertirme en un anciano débil mental, antes incluso de que me hubiera ido. Cerré la tableta. Miré al otro lado de la habitación donde estaban sentados viendo la televisión, luciendo como la familia cariñosa perfecta, y dejé que una expresión ligeramente confundida y vacante se asentara en mi rostro. Si querían que fuera un anciano olvidadizo, entonces eso es exactamente lo que sería. Jugaría su juego. Sería el mejor maldito anciano confundido que jamás hubieran visto. Y desde dentro de mi jaula de su propia creación, encontraría una manera de destrozar todo su mundo. Me incliné hacia su narrativa. Abracé el papel que habían escrito para mí. A la mañana siguiente, bajé y le pregunté a Valeria qué día era. «Es miércoles, Ignacio», dijo pacientemente, como si hablara con un niño pequeño. Asentí, me serví una taza de café y me senté a la mesa. 5 minutos después, levanté la vista de mi taza y le pregunté a Alejandro: «Hijo, ¿qué día es hoy?». Él y Valeria intercambiaron una mirada. Era una mirada de confirmación, de victoria compartida. Su teoría sobre mi mente que se desvanecía estaba demostrada. «Es miércoles». «¿Papá?», dijo Alejandro con voz lenta y suave. «Justo como te dijo Valeria». Miré hacia la mesa fingiendo confusión. «Oh, cierto. Por supuesto». Por dentro, yo era un resorte en espiral. Cada palabra condescendiente, cada mirada de lástima era combustible. Pensaban que estaban construyendo una jaula, pero en realidad me estaban entregando una llave. Un anciano olvidadizo es invisible, es inofensivo, es alguien frente a quien puedes hablar libremente porque asumes que no entenderá ni recordará. Y así me volví invisible. Empecé a hablar solo pequeños murmullos tranquilos. Me paraba en medio de una habitación durante 1 minuto completo, mirando alrededor como si hubiera olvidado por qué había entrado. Pasé una tarde tratando de descifrar su complicado control remoto de televisión.
presionando los botones equivocados, haciendo que la pantalla parpadeara con colores extraños hasta que Alejandro se acercó con un suspiro de sufrimiento y puso un canal de naturaleza para mí. «Aquí tienes, papá», dijo, agradable y simple. Mientras me sentaba allí fingiendo estar cautivado por un programa sobre aves migratorias, en realidad estaba escuchando. Escuché sus llamadas telefónicas en voz baja sobre tasas de interés. Escuché a Valeria quejarse sobre el costo de su próximo viaje a Aspen. Escuché a Alejandro en una llamada con el hombre del callejón diciéndole: «Solo unos días más. Mi padre no está del todo allí. Es solo cuestión de encontrar el momento adecuado». Se estaban volviendo descuidados. Su confianza los estaba volviendo imprudentes. Veían a un anciano frágil en una silla, pero no veían al hombre adentro. No veían al hombre que estaba uniendo las piezas de su desesperación, sus mentiras, sus debilidades. Arrastraba los pies cuando caminaba. Derramé un poco de café y miré la mancha con ojos muy abiertos e inocentes. Dejé que mi boca colgara abierta un poco cuando estaba viendo la televisión. Me convertí en un fantasma en su casa, un mueble que tenían que esquivar, y todo el tiempo estaba observando, escuchando, esperando. Ya no era solo la víctima de su esquema. Me había convertido en parte de él. Yo era el tonto en su obra, e iba a asegurarme de que mi actuación fuera lo suficientemente convincente, como para llevarlos directamente a su propia ruina. Pensaban que mi mente era una página en blanco. No tenían idea de que la estaba usando para escribir su acto final. Las noches eran las más difíciles. La casa quedaba completamente en silencio alrededor de la medianoche, pero yo yacía despierto durante horas, mi mente corriendo. En la tercera noche de mi actuación, esperé hasta escuchar el suave clic de la puerta de su dormitorio, seguido por el zumbido bajo del aire acondicionado. Les di otra hora solo para estar seguro. Luego, silenciosamente, me deslicé fuera de la cama. La tableta estaba en la mesita de noche, su pantalla un espejo negro. Se sentía ajena en mis manos, un dispositivo del mundo de Alejandro. Pero esta noche era mi única herramienta, mi única arma. Me arrastré hasta el baño de invitados, cerré la puerta sin hacer ruido y me senté en el borde de la bañera. El tenue brillo de la pantalla era la única luz. No sabía el nombre del hombre del traje del callejón, así que comencé con lo que sabía. Escribí el nombre de Alejandro y el nombre de su firma financiera. El primer resultado fue el sitio web de la compañía. Era brillante y profesional, lleno de fotos sonrientes de Alejandro y testimonios de socios de clientes felices y promesas de crecimiento seguro y libertad financiera. Era la fachada, la hermosa y meticulosamente elaborada mentira. Sabía que la verdad estaba enterrada más profundo. Abrí una nueva pestaña de búsqueda. Esta vez, escribí el nombre de Alejandro de nuevo, pero agregué otras palabras, palabras que había escuchado, palabras que sospechaba. Deuda, demanda, pérdida de inversión, queja. Durante mucho tiempo no encontré nada, solo más artículos alabando su firma, más enlaces a sus perfiles perfectos en redes sociales. Era como una fortaleza digital. Pero fui paciente. Pasé 50 años aprendiendo a encontrar el punto débil en un trozo de madera. Encontraría el punto débil aquí también. Seguí desplazándome página tras página, cavando más profundo en los resultados de búsqueda más allá de la superficie pulida. Y luego lo encontré. Era un enlace a un oscuro foro en línea para inversionistas. La publicación tenía 2 años. El titular era simple, advirtiendo sobre el grupo financiero de Alejandro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Hice clic en el enlace. Un usuario, un hombre que sonaba como un maestro jubilado, escribió sobre cómo había perdido toda su pensión en un fondo tecnológico de alto riesgo, que la firma de Alejandro había recomendado. Llamó a Alejandro un charlatán, un depredador que apuntaba a clientes mayores. La publicación terminaba con una pregunta. ¿Alguien más ha sido quemado por este tipo? Debajo, había docenas de respuestas, historia tras historia. Una viuda que perdió el seguro de vida de su esposo.
Una pareja joven que perdió su pago inicial para una casa. Era un cementerio de sueños rotos, todos conduciendo de vuelta a mi hijo. Busqué el nombre del fondo que todos mencionaban. Aparecieron más resultados. Artículos sobre su repentino colapso. Acusaciones de mala gestión. Esto no fue un pequeño error. Fue una catástrofe. En uno de los hilos más largos, un usuario mencionó lo que sucedió después de que el fondo colapsó. Escribió sobre los prestamistas agresivos que comenzaron a llamar ofreciendo préstamos de rescate a los inversionistas desesperados, que lo habían perdido todo. Mencionó una compañía en particular. Una compañía con un nombre que sonaba como una amenaza. Inversiones Apex. Escribí Inversiones Apex en la barra de búsqueda. Los resultados eran diferentes. El sitio web no era brillante, era austero, minimalista e intimidante. No había caras sonrientes. Y en la página de nuestro equipo lo vi. Era el hombre del callejón. Su foto estaba allí, una foto de perfil profesional fría. Tenía los ojos de un tiburón. Su nombre era Sebastián Toro. Ahora lo tenía. Abrí una última pestaña de búsqueda. Escribí Alejandro Herrera y Sebastián Toro, y la fortaleza se desmoronó. Encontré registros públicos, embargos contra los activos de Alejandro, acuerdos de préstamos de alto interés, con cláusulas de penalización asombrosas. Vi los números, las cadenas de ceros que representaban el agujero que mi hijo había cavado para sí mismo. Era una deuda tan grande, tan aplastante, que me hizo sentir enfermo. Finalmente entendí. El reloj falso, el bolso de imitación, la necesidad desesperada de mantener las apariencias. No solo vivían por encima de sus posibilidades, estaban siendo cazados. Sebastián Toro era el cazador, y mi hijo era su presa. Y el precio por la libertad de mi hijo, la garantía por su montaña de mentiras, era mi hogar, mi casa, la casa de Elena. La única cosa real que nos quedaba en este mundo. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Apagué la tableta y el pequeño baño se sumió en la oscuridad. Me senté allí en el borde de la bañera durante mucho, mucho tiempo, a solas con la verdad. El impacto había desaparecido. La tristeza había desaparecido. Todo lo que quedaba era una claridad fría y dura. Sabía a qué me enfrentaba y sabía con absoluta certeza lo que tenía que hacer. Me senté allí en el baño completamente oscuro, el frío de la bañera de porcelana filtrándose en mis viejos huesos. Pero no lo sentí. Lo estaba viendo todo con una nueva y terrible claridad. Una imagen completa tejida a partir de susurros en un bar, documentos en una pantalla y el tacto de un bolso de cuero falso. No era una simple historia de un hijo codicioso tratando de engañar a su viejo padre. Era más feo que eso. Era una historia de miedo. Vi a Alejandro, mi brillante hijo, volando demasiado cerca del sol. Lo vi haciendo promesas que no podía cumplir, jugando con los ahorros de toda la vida de otras personas, con el futuro de viudas y maestros jubilados. Vi el momento en que todo se vino abajo, el colapso de ese fondo tecnológico, el pánico consiguiente. Y luego vi al tiburón circulando en el agua. Sebastián Toro. Él no solo ofreció préstamos, ofreció un salvavidas que era secretamente una soga. Mi hijo, aterrorizado y avergonzado, la agarró. Hizo un trato con el diablo para ocultar su fracaso, el auto elegante, la estéril casa blanca, la vida de fantasía en línea de Valeria. Todo era una actuación desesperada. Era un espectáculo para convencer al mundo, y tal vez a ellos mismos, de que todavía estaban ganando, incluso mientras el agua les subía al cuello. No eran mentes maestras, eran niños aterrorizados atrapados en una costosa prisión de su propia creación. Y mi casa real, sólida y pagada, era el rescate. Era el precio para evitar que el tiburón se los comiera vivos. Esta comprensión no me hizo perdonarlo. No, la traición era demasiado profunda, demasiado calculada para eso. Pero cambió la forma de mi ira. Ya no estaba luchando solo contra la codicia de mi hijo. Estaba luchando contra su debilidad,
su cobardía, la podredumbre moral que se había instalado cuando eligió sacrificar a su propio padre para salvarse de las consecuencias de sus acciones. Era un animal acorralado, y los animales acorralados son los más peligrosos. No era menos una amenaza, pero también era una tragedia. Mi hijo no era un monstruo. Era solo un hombre débil que había tomado la decisión de un monstruo, y yo, su padre, era quien tendría que enfrentarlo. La primera franja del amanecer estaba pintando la ventana de gris cuando llamé a Beatriz de nuevo. No dormí. Dormir era un lujo que no podía permitirme. Ella respondió al primer timbre, su voz alerta como si hubiera estado esperando. «¿Ignacio? ¿Qué pasa?» «Sé por qué lo está haciendo, Beatriz», dije. Mi voz un susurro bajo. Es peor de lo que pensábamos. No es solo codicia. Pasé los siguientes 10 minutos exponiéndole todo. El fondo tecnológico colapsado, los inversionistas arruinados, Inversiones Apex, Sebastián Toro, la montaña de deuda. Le conté sobre el reloj falso y la pila de avisos finales ocultos en el cajón de basura. Pinté una imagen de la vida desesperada y vacía que mi hijo había construido. Ella escuchó sin interrupción, una habilidad que la convertía en una abogada brillante y una amiga aún mejor. Cuando terminé, el único sonido era su respiración tranquila y constante. «Entonces no es solo un mentiroso», dijo finalmente, su voz dura. «Es un animal acorralado. Eso es más peligroso, mucho más peligroso». «¿Cuáles son nuestras opciones?», pregunté. «Legalmente lo tenemos atrapado, Ignacio», explicó ella. «Lo que está haciendo se llama abuso financiero de ancianos. Con la cesión de derechos como evidencia y el contexto de su deuda, podríamos armar un caso penal por fraude. Podría ir a prisión. Mucho tiempo. Prisión. La palabra me golpeó como un golpe físico. A pesar de la rabia, a pesar de la traición, el pensamiento de mi único hijo tras las rejas, era un dolor que no podía soportar. Había destruido mi confianza, pero seguía siendo mi sangre. Seguía siendo el niño de Elena. «¿No?», dije, la palabra saliendo antes de que tuviera la oportunidad de pensar. «No prisión. No le haré eso. Tiene que haber otra manera, una manera de detenerlo para salvar la casa sin destruir lo que queda de él». Hubo otro largo silencio en la línea. Casi podía escuchar a Beatriz pensando, sopesando los movimientos de ajedrez legal. «Si no usamos la amenaza de cargos penales, Ignacio, nuestra influencia es limitada», dijo gentilmente. «Él tiene las cartas emocionales. Es tu hijo». Sus palabras eran un callejón sin salida, y por un momento sentí una ola de desesperación. Pero entonces, un recuerdo surgió empujando a través de la niebla de mi ira y agotamiento. Era un recuerdo de Elena y su última semana sentada en nuestro porche. Estaba frágil, pero sus ojos eran tan claros como siempre. Había tomado mi mano. «Ignacio», dijo, su voz un suave susurro. «Si Alejandro alguna vez se mete en problemas reales, el tipo de problemas que su orgullo no le dejará admitir, hay algo que necesitas saber. Debajo de nuestra vieja cama, la que compramos después de casarnos, hay una vieja caja de hojalata llena de recetas de mi abuela. Pero hay algo más allí también. Mi seguro de vida. En ese momento lo había descartado como el desvarío de una mujer enferma. Un seguro de vida. Pero ahora... Beatriz», dije, mi voz repentinamente viva con una nueva energía. «Elena». Ella me dijo algo antes de fallecer. Sobre una caja de hojalata debajo de nuestra cama. Le conté lo que Elena había dicho. No sabía lo que significaba, pero era un cabo suelto. Y en este momento era el único que tenía. Esa tarde, puse mi plan en marcha. Salí arrastrando los pies de mi habitación y encontré a Alejandro en su oficina en casa, mirando fijamente la pantalla de su computadora. Me apoyé contra el marco de la puerta, asegurándome de parecer un poco inestable sobre mis pies. «Hijo», dije, mi voz suave y melancólica, «he estado pensando sobre tu madre.
Él se giró, su máscara profesional reemplazada instantáneamente por una de preocupación cautelosa. ¿Qué pasa con ella, papá? Hay algunas cosas, dije mirando a la distancia. Algunas de sus viejas cosas, sus álbumes de fotos, esa tonta cajita de música que le di para nuestro primer aniversario. Todavía están en la casa. Siento que necesito verlas, sostenerlas. Dejé que mi voz se quebrara solo un poco en la última palabra. Lo observé cuidadosamente. Vi el cálculo en sus ojos. Él pensó que esto era un signo de debilidad sentimental. Otro síntoma de mi declive. Una oportunidad. «Claro, papá», dijo, su voz suave como la miel. «Por supuesto. Podemos ir mañana». «No», dije un poco demasiado rápido. Suavicé mi tono. «No, hijo. Siento que necesito ir ahora. Por favor. Simplemente se siente importante». Estuvo de acuerdo. Sabía que lo haría. En su mente, llevar al anciano confundido a un viaje por el carril de la memoria solo lo haría más maleable, más dispuesto a firmar esos papeles. El viaje a mi antiguo vecindario fue silencioso. Alejandro puso algo de jazz suave, el tipo de música que nadie escucha realmente. Miré por la ventana mientras los relucientes rascacielos y cafés de moda de su mundo daban paso a las familiares casas de ladrillo y viejos robles del mío. «Ha cambiado mucho, ¿verdad?», Alejandro dijo rompiendo el silencio. «Todos estos viejos lugares están siendo comprados. Los valores de las propiedades se están yendo por las nubes. Fuiste inteligente al aferrarte a tu lugar por tanto tiempo, papá». Solo asentí. Él pensaba que estaba hablando de bienes raíces, pero yo escuché el verdadero significado. Fuiste inteligente al aferrarte a él para mí. Tu madre amaba esta calle, dije en voz baja, sin mirarlo. Conocía a cada vecino, cada gato callejero. Era una gran mujer, dijo Alejandro. Las palabras sonando huecas y ensayadas. Siempre quiso lo mejor para nosotros. Sí, lo hizo, respondí, volviéndome para mirarlo por primera vez. Siempre estaba pensando en el futuro, siempre asegurándose de que la familia estuviera protegida. Sonrió, perdiendo por completo la advertencia en mi voz. Pensó que estaba recordando. No tenía idea de que le estaba contando su futuro. Cuando Alejandro abrió la puerta principal, el aire que me golpeó fue el aire de mi propia vida. Era un olor a polvo de madera vieja bailando en el sol de la tarde, y el leve aroma persistente del pulidor de muebles de limón de Elena. Era el olor a hogar. Después del silencio frío y estéril de la casa de Alejandro, este silencio era diferente. Era un silencio pacífico, tranquilo, lleno de recuerdos. Cada crujido de las tablas del piso bajo mis pies era un saludo familiar. Vi el leve rasguño en la pared donde un Alejandro de 7 años había estrellado su camión de juguete. Vi el lugar desgastado en el sillón donde Elena solía sentarse y leer durante horas. Esta casa no era solo un edificio, era un registro vivo de nuestro amor, nuestras luchas, nuestro mundo entero. Alejandro me siguió, pareciendo impaciente, revisando su teléfono. No veía lo que yo veía. Para él, esto era solo una propiedad vieja, una colección de activos. Para mí, era tierra sagrada. Caminé directamente a nuestro dormitorio. Estaba exactamente como lo habíamos dejado. La vieja colcha que la abuela de Elena había hecho todavía estaba doblada cuidadosamente sobre la cama. La cama misma, la primera pieza de mobiliario que compramos juntos, parecía pequeña y robusta. Nos había sostenido a través de la enfermedad y la salud, a través de discusiones y reconciliaciones durante casi 50 años. No lo dudé. Me puse de manos y rodillas, ignorando la aguda protesta de mis articulaciones. El espacio debajo de la cama estaba oscuro y polvoriento. Estiré mi brazo hacia la penumbra, mis dedos buscando. Y entonces lo sentí. El metal frío y liso de la vieja caja de hojalata. Era una cosa simple, decorada con rosas pintadas y desvanecidas. Elena solía guardar las tarjetas de recetas de su abuela en ella. Mientras la sacaba a la luz, mi corazón latía con fuerza.
se sentía más pesada de lo que recordaba. Esta caja era más que solo recuerdos. Era un mensaje del pasado. Era el último movimiento de Elena en un juego que sabía que algún día podríamos tener que jugar. Era su seguro de vida. Me senté en el suelo de nuestro viejo dormitorio, las motas de polvo bailando en los rayos de sol a mi alrededor. Mis dedos temblaban ligeramente mientras levantaba el pestillo oxidado de la caja de hojalata. Un aroma se elevó para encontrarme, el olor a papel viejo y hierbas secas, el leve fantasma de la canela. Era el aroma de Elena. Encima estaba justo lo que esperaba, cientos de tarjetas de recetas de su abuela, escritas en una hermosa letra cursiva que se había desvanecido a lo largo de las décadas. Pasé mi pulgar sobre una tarjeta para pan de jengibre, una mancha de harina antigua todavía visible en la esquina. Por un momento, una ola de dolor tan poderosa que casi me derribó me invadió. Esta era ella. Esta era la mujer que amaba. Con cuidado levanté la pila de tarjetas para dejarlas a un lado. Y debajo, mi respiración se atrapó en mi garganta. Algo no pertenecía. Era una gruesa carpeta de manila, crujiente y oficial, un marcado contraste con la historia personal desvanecida de las recetas. No había etiqueta en el exterior. Mi corazón comenzó a latir un tambor lento y pesado contra mis costillas. La abrí. La primera página era un muro de texto legal denso. La mayor parte era un borrón de palabras que no entendía. Pero entonces mis ojos se enfocaron, y ciertas frases saltaron claras como el día. El fideicomiso de herencia Elena Herrera. Y debajo de eso, irrevocable. Pasé la página. Mis ojos escanearon la línea buscando, y luego lo encontré. La propiedad ubicada en la calle Elm número 14. Mi casa. Estaba todo allí en blanco y negro firmado por Elena, y un notario público fechado hace 5 años, justo después de su diagnóstico. Leí el párrafo clave 3 veces para asegurarme de que mis ojos no me engañaban. Tras mi fallecimiento, la propiedad no será heredada por nuestro hijo. Será donada en su totalidad a un fideicomiso de tierras comunitarias registrado con el propósito expreso de desarrollar viviendas asequibles para familias locales. Me recosté contra la cama, los papeles vibrando en mi mano, y una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de puro asombro. Elena. Mi tranquila y gentil Elena. Ella lo había visto. Años atrás, ella había visto este potencial de oscuridad, esta debilidad en nuestro hijo, y había construido un arca para protegernos del diluvio que sabía que podría venir. Esto no fue un acto de duda. Fue un acto de profundo e inquebrantable amor. Mi hijo estaba tratando de vender una propiedad que nunca, jamás podría poseer. Estaba tratando de robar un fantasma. Y en mi mano, sostenía el último y brillante movimiento de mi esposa. Sostenía el jaque mate. Cuando regresé a la casa de Alejandro, llevaba un álbum de fotos polvoriento y la pequeña caja de música de Elena. Los coloqué sobre la mesa, utilería de mi actuación. Alejandro y Valeria me miraron, sus expresiones una mezcla de lástima e impaciencia. Pensaban que el viaje me había ablandado, ahogándome en una ola de nostalgia que me haría más fácil de manejar. No tenían idea de que acababa de venir de armarme para la guerra. Estuve callado durante la cena. Comí mi comida lenta y metódicamente. Incluso felicité a Valeria por su cocina, que era otro plato insípido y sin color que no sabía a nada. Mi calma parecía inquietarlos más que mi anterior confusión fingida. Seguían intercambiando miradas, tratando de averiguar qué había cambiado. Probablemente pensaron que finalmente había alcanzado un estado de resignación pacífica, que había aceptado mi destino como un anciano olvidadizo que necesitaba ser cuidado. Después de que se retiraron los platos, crucé las manos sobre la mesa. He estado pensando, dije, mi voz pareja y clara. Tienes razón, hijo. Es hora de que deje de preocuparme por estas cosas. Estoy listo para firmar los papeles. Una ola de alivio recorrió el rostro de Alejandro. Fue tan obvio que fue casi cómico.
Le lanzó una mirada triunfante a Valeria, una celebración silenciosa. La línea de meta estaba a la vista. Eso es genial, papá, dijo, su voz rebosante de falsa sinceridad. Estoy tan contento de que veas que solo estamos tratando de ayudar. ¿Lo veo? Dije, mirándolo directamente a los ojos. Pero tengo dos condiciones. La sonrisa en su rostro se tensó solo un poco. Condiciones. Soy un hombre viejo, Alejandro. Dije con un pequeño encogimiento de hombros autocrítico. Hago las cosas a la antigua. Quiero que mi abogado esté allí cuando firme. Solo para revisar todo. Asegurarse de que todos los puntos estén sobre las íes. Una formalidad, ¿entiendes? Se relajó de inmediato. Por supuesto. Un anciano senil pidiendo un abogado. Era perfectamente acorde con el personaje. Era un gesto sin sentido, un último y débil intento de sentirse en control. Por supuesto, papá. Lo que te haga sentir cómodo, dijo magnánimamente. Y la segunda cosa, este socio tuyo, dije. El hombre que armó esta maravillosa inversión para mí. Me gustaría conocerlo. Quiero estar allí para agradecerle personalmente por ayudar a nuestra familia. Quiero estrechar su mano. Alejandro sonrió radiante. Mi petición era la validación definitiva de su esquema. No solo su padre senil aceptaba firmar, sino que también pedía agradecer al hombre que estaba ayudando a robarle. La arrogancia, el puro orgullo cegador, estaba escrito en todo su rostro. Veía una ceremonia de clausura, una última vuelta de victoria. No veía las fauces de la trampa cerrándose a su alrededor. Absolutamente, papá, dijo. Organizaré una reunión en su oficina para mañana. Esa es una idea maravillosa. Se puso de pie luciendo complacido consigo mismo. La imagen perfecta del hijo obediente. No tenía idea de que acababa de aceptar escoltar personalmente a su verdugo a su propio ahorcamiento. La oficina de Sebastián Toro era exactamente lo que esperaba. Estaba en el último piso de un rascacielos de vidrio que miraba hacia abajo al resto de la ciudad. La habitación era fría, no solo en temperatura, sino en espíritu. Había un enorme escritorio de caoba, una pared de ventanas y nada personal. Ni fotos familiares, ni desorden. Era la guarida estéril de un depredador. Llegamos primero. Alejandro entró como si fuera el dueño del lugar. Una amplia y confiada sonrisa en su rostro. Valeria estaba a su lado vestida con un elegante traje blanco, luciendo como una mujer que acababa de ganar la lotería. Zumbaban con una energía nerviosa y triunfante. Pensaban que esta era su coronación. Yo entré arrastrando los pies detrás de ellos, apoyándome un poco en mi bastón, interpretando mi papel hasta el final. Miré alrededor de la habitación grande e intimidante con ojos muy abiertos y ligeramente confundidos. Sebastián Toro entró un momento después. Era exactamente como lo recordaba del callejón, alto, impecablemente vestido, con ojos que no solo te miraban, te evaluaban. Estrechó la mano de Alejandro con un encanto hábil y practicado. «Alejandro, un placer», dijo, su voz un ronroneo bajo y suave. «Y este debe ser el hombre del momento». Dirigió su sonrisa de tiburón hacia mí. Alejandro se rió. «¿Papá? Este es el señor Toro, el hombre que nos está ayudando a asegurar tu futuro». Solo asentí lentamente, mirándolo desde debajo de mi ceja. La última en llegar fue Beatriz. Entró y toda la atmósfera de la habitación cambió. No estaba sonriendo. Llevaba un maletín de cuero desgastado y vestía un traje oscuro simple. Irradiaba una autoridad tranquila e inquebrantable que hacía que la costosa oficina de Toro pareciera barata. Asintió secamente a Toro y Alejandro. Luego vino y se paró junto a mi silla. Los dos bandos estaban reunidos. A un lado del vasto escritorio se sentaban Alejandro y Valeria, rebosantes de arrogancia y codicia. Al otro lado nos sentábamos Beatriz y yo, armados con nada más que la verdad. El aire estaba espeso con palabras no dichas, con mentiras y anticipación. La tormenta estaba aquí. Era hora de que cayera el rayo. Sebastián Toro se recostó en su enorme silla de cuero y entrelazó los dedos.
Miró a Alejandro con un aire engreído y de propietario. Bueno, entonces, comenzó, su voz suave como el aceite. ¿Pasamos al agradable asunto que nos ocupa? Tenemos ante nosotros una simple cesión de derechos, una formalidad para transferir la residencia principal del señor Herrera al cuidado de su hijo para la gestión de activos. Alejandro, si pudieras pasarle los documentos a tu padre. Alejandro alcanzó ansiosamente los papeles que Toro empujaba sobre el escritorio. Pero antes de que sus dedos pudieran tocarlos, Beatriz colocó su mano plana sobre la carpeta, deteniéndola. «Eso no será necesario», dijo. Su voz no era fuerte, pero cortó la atmósfera de la habitación como el bisturí de un cirujano. Alejandro se congeló con la mano flotando en el aire. La sonrisa perfecta de Valeria vaciló. Toro levantó una sola ceja interrogante. «Lo siento», dijo. Beatriz lo ignoró. Abrió su propio maletín desgastado y sacó una sola carpeta gruesa. Era la carpeta de Manila de la caja de hojalata de Elena. La colocó sobre el escritorio, con un golpe suave y definitivo. «Parece que tenemos un malentendido sobre la propiedad en cuestión», dijo Beatriz, con los ojos fijos en Alejandro. «Mi cliente, el señor Herrera, no puede firmar una cesión de derechos para la propiedad en la calle Elm número 14, por una razón muy simple. Él no es el dueño». El cambio en el rostro de Alejandro fue un espectáculo lento y agonizante. Primero, hubo confusión, un ligero fruncimiento de ceño. Me miró como si yo fuera la fuente de esta extraña broma. Luego, mientras Beatriz abría la carpeta, la confusión se cuajó en incredulidad. Su boca se abrió ligeramente. Estaba a punto de hablar para descartar esto como una tontería senil, pero Beatriz comenzó a leer. El fideicomiso de herencia Elena Herrera. Leyó con su voz resonando con claridad. Un fideicomiso irrevocable establecido hace 5 años. El único activo de este fideicomiso es la propiedad ubicada en la calle Elm número 14. El rostro de Alejandro se puso blanco, no pálido, sino de un blanco horrible y sin sangre. El hijo confiado y exitoso desapareció, reemplazado por un niño aterrorizado atrapado en una mentira. Miró los papeles, luego a mí, con los ojos muy abiertos con un horror naciente y enfermizo. Valeria no entendía los términos legales, pero entendía la mirada en el rostro de su esposo. El brillo triunfante en sus ojos murió. «Alejandro», susurró, su voz un hilo delgado de sonido. «¿De qué está hablando?» Sebastián Toro ya no sonreía. La máscara del hombre de negocios encantador se había caído por completo. Sus ojos, que habían sido perezosamente confiados, ahora estaban entrecerrados, fríos e intensamente enfocados en los documentos en las manos de Beatriz. El tiburón había olido sangre, pero no era la mía. Miró a Alejandro, y por primera vez vi un destello de ira genuina y depredadora. Había sido engañado. Beatriz no miró a Toro, no miró a Valeria, miró solo a Alejandro, el niño que había conocido desde que estaba en pañales. «¿Lo que esto significa, Alejandro?», dijo ella con voz desprovista de lástima, «es que esta casa no ha pertenecido a tu padre durante los últimos 5 años. Pertenece a un fideicomiso que tu madre creó para proteger el legado de la familia. Tu padre no puede darte lo que no tiene. Estás tratando de vender una casa que nunca fue tuya para empezar». El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el leve zumbido del tráfico de la ciudad, 50 pisos más abajo. Alejandro estaba congelado, su rostro una máscara de devastación total. Pero Beatriz no había terminado. Dejó que el silencio colgara en el aire por un momento largo y doloroso, antes de dar el golpe final aplastante. «Verás», dijo, su voz bajando a un tono bajo y gélido. «Lo que has hecho aquí, Alejandro, es más que una simple disputa familiar. Es más que una simple mentira. Cuando creas a sabiendas un documento fraudulento, una cesión de derechos para una propiedad sobre la que no tienes ningún derecho legal, con la intención de usarlo como garantía para asegurar un préstamo,
Hizo una pausa, dejando que sus ojos se desviaran del rostro destrozado de Alejandro al rostro pétreo de Sebastián Toro. Eso se llama fraude bancario. Y cuando la entidad a la que intentas defraudar es un fideicomiso legalmente establecido, eso eleva el crimen significativamente. Ya no estamos hablando de un asunto civil, estamos hablando de un delito federal. Esa fue la palabra que rompió el hechizo. Federal. Era una palabra que tenía peso, una palabra que significaba consecuencias serias y que alteraban la vida. Valeria hizo un sonido pequeño y herido, como un animal moribundo. No, gimió. No. Pero fue Sebastián Toro quien reaccionó primero. El tiburón había estado circulando, y ahora atacó. Se levantó de un salto de su silla. Su comportamiento tranquilo y sereno desapareció por completo. Fue reemplazado por una furia cruda y desenfrenada. Su rostro estaba oscuro de rabia. «Yo no tengo parte en esto», gruñó, su voz un rugido bajo. Señaló con un dedo tembloroso a Alejandro, quien se estremeció como si hubiera sido golpeado. Este pequeño gusano vino a mí. Juró que la casa era suya, libre y clara. Me trajo documentos falsificados, una tasación falsa. Me mintió. Toro miró a Beatriz con los ojos llameantes. Yo soy la víctima aquí. Fui engañado. El caos estalló. Valeria comenzó a sollozar fuerte, sollozos feos que no tenían nada de la gracia performativa de su personaje en línea. Esto era desesperación real y desgarradora. «Alejandro, diles que no es verdad», gritó. «Diles». Pero Alejandro no podía hablar. Simplemente se sentó allí, desplomado en su silla, un hombre completamente roto. La ilusión de éxito, la fachada cuidadosamente construida que había pasado años levantando, había sido obliterada en menos de 5 minutos. Se veía pequeño, patético. Toda la lucha se había ido. Toro caminaba por la habitación como un tigre enjaulado. «Esto es un desastre», escupió, pasando una mano por su cabello perfecto. No nos hablaba a nosotros, hablaba consigo mismo. Un caso federal, la reputación de mi firma, destruida. Se volvió hacia Alejandro de nuevo. «Tú, estúpido, hombrecito. ¿Realmente pensaste que podrías salirte con la tuya? ¿Pensaste que no me enteraría?» Lo vi todo desarrollarse, un observador silencioso en la tormenta que yo había creado. No sentí alegría, no sentí triunfo. Ver a mi hijo desmoronarse, ver su vida detonar ante mis ojos fue lo más doloroso que jamás había presenciado. Pero mientras miraba los escombros, a la esposa sollozando y al depredador arruinado, supe que esto tenía que suceder. Esta era la única manera. El veneno tenía que ser extraído. Las mentiras tenían que ser quemadas. Este era el precio terrible y necesario por la verdad. Este era el pago. Todos los ojos estaban puestos en Alejandro y Toro, pero mi atención se dirigió a Valeria. Ella fue la que se rompió primero. Los sollozos que habían comenzado como gemidos se convirtieron en un colapso histérico total. Esta no era la tristeza tranquila y digna sobre la que publicaba en línea. Este era el sonido crudo y feo de un mundo terminando. Su maquillaje meticulosamente aplicado comenzó a correrse, tallando rayas negras por sus pálidas mejillas. Su perfecto traje blanco, el símbolo de su éxito manufacturado, ahora parecía un disfraz para una tragedia. «Nuestro viaje a Aspen», gimió, su voz quebrándose. Las palabras no tenían sentido, pero revelaban todo. Ella no estaba llorando por la traición de su esposo o por mi dolor. Estaba llorando por la pérdida de su estilo de vida, por las vacaciones, los bolsos, los me gusta, los seguidores. Estaba llorando por la muerte de su marca, mis seguidores, mis asociaciones de marca, todo. Enterró la cara en sus manos, sus hombros temblando violentamente. Todo se ha ido. Todo está arruinado. Miró a Alejandro, pero no había amor en sus ojos, solo una acusación furiosa y ardiente. «Me prometiste», chilló, su voz aguda. «Me prometiste que todo estaba bien. Mentiroso.
Toda la imagen que había construido, la fantasía curada de una vida perfecta, había sido incendiada en esta oficina fría y estéril, y ella estaba gritando desde el interior de las llamas. Fue un colapso completo y total, no de una persona, sino de una persona, y fue una vista lamentable y devastadora de contemplar. En medio del caos, me puse de pie lentamente. El bastón en el que me había estado apoyando ahora se sentía como el cetro de un rey. Cada ojo en la habitación se volvió hacia mí. La ira, los sollozos, el pánico, todo se quedó en silencio. No miré a Toro, no miré a Valeria, miré a mi hijo. Todavía estaba desplomado en la silla, una versión vacía del hombre que pretendía ser. No me devolvía la mirada. Simplemente miraba el piso pulido como si tuviera las respuestas a su vida arruinada. «Tu madre», comencé, y mi voz era tranquila, pero llenó la habitación. «Tu madre siempre vio lo mejor en ti, Alejandro, incluso cuando tú no podías verlo en ti mismo. Ella sabía que tenías un buen corazón, pero también sabía que tu orgullo, tu miedo al fracaso, podrían llevarte por un camino oscuro». Di un paso más cerca, parándome sobre él, no como un vencedor, sino como un padre. Ella no creó ese fideicomiso para castigarte. Lo creó para protegerte. Sabía que este mundo de dinero fácil y éxito falso podría tragarte entero. Ella estaba tratando de proteger el legado de la familia, Alejandro. Y ese legado no es una casa. No es un número en una cuenta bancaria. Se trata de integridad. Se trata de saber la diferencia entre lo que es real y lo que es solo para mostrar. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi vieja billetera desgastada. Saqué una sola tarjeta de presentación arrugada y la coloqué sobre la mesa frente a él. Era la tarjeta del director del Fideicomiso de Tierras Comunitarias, la organización que ahora era dueña de nuestro hogar. «Ella te dejó una oportunidad, hijo», dije suavemente. «Un camino de regreso. Podrías ir con ellos, ofrecer ayuda, blandir un martillo, aprender lo que realmente significa construir algo real con tus propias dos manos. No por dinero, no por espectáculo, para tu propia alma. La elección es tuya». No necesitaba presentar cargos, no necesitaba verlo en la cárcel. El mundo que había construido para sí mismo ya era su prisión. Acababa de entregarle la llave. Si elegía usarla, dependía de él. Sin otra palabra, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Beatriz me siguió, su mano descansando brevemente en mi hombro. No miré hacia atrás a los escombros que estaba dejando, el llanto, los gritos, las ilusiones destrozadas. Salí de esa fría torre de vidrio hacia el sol de la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No había destruido a mi hijo. Había protegido el legado de mi esposa. Había defendido mi dignidad. El orden había sido restaurado. Y esa era una victoria que valía más que cualquier casa o cualquier cantidad de dinero. Esta experiencia me enseñó una lección final, una lección de mi esposa Elena. El verdadero legado de una familia no es la propiedad o el dinero que dejas atrás, sino la integridad y la sabiduría que proteges para el futuro. Mi hijo se estaba ahogando en un mundo de éxito falso, y en su desesperación trató de arrastrarme con él. Aprendí que a veces el mayor acto de amor no es proteger a tus hijos de sus errores, sino obligarlos a enfrentar una verdad dura y dolorosa. Tuve que proteger nuestro legado real, uno construido sobre la dignidad, de la ilusión de riqueza que puede destruir a una familia desde adentro hacia afuera. Déjenme saber en los comentarios qué hubieran hecho ustedes en mis zapatos.